Hello. Si alguna vez te has preguntado por qué tu lambda no puede escribir en S3 o por qué tu pipeline o CI/CD no puede hacer un deploy en ECS o EKS, la respuesta casi siempre tiene que ver con EIM roles o roles de EIM. Hoy vamos a hablar de lo que para mí es uno de los conceptos más importantes de AWS y que es un poco tedioso de entender al principio porque desde mi punto de vista es algo un poco abstracto. Y es el concepto de EIM roles o roles, pues como ya mencioné ahorita. En este video vamos a entender primero qué es un rol de EIM y cómo funciona exactamente. ¿Cuál es la lógica detrás de asumir un rol o el famoso STS Assume Role o política de confianza? ¿Quieres hablar? También vamos a entender cuándo usar roles y cuándo usar usuarios EIM. Aunque realmente, pues desde el principio lo digo, AWS recomienda fuertemente utilizar para todo, para todo lo que se pueda roles sobre usuarios EIM. También vamos a ver un poquito sobre los patrones más comunes de roles, es decir, roles cross account, roles para servicios o roles que son asumidos por humanos. Y al final de todo, como siempre, una parte práctica para que veamos ideas de caso de uso de la vida real que se le da a estos roles. Así que si tú estás aprendiendo AWS o ya usas AWS pero todavía no entiendes bien qué, cómo o por qué usaría roles, saca papel y lápiz porque este video es para ti. Empecemos. Entonces, bienvenidos al capítulo 3, donde hablaremos de roles en EIM de la serie El Camino del Arquitecto de AWS. Acá, vamos a hablar un poco de qué es asumir un rol, cuándo se usa un rol versus un usuario y algunos ejemplos reales o modelos de roles que normalmente se utilizan en AWS. Entonces, lo primero es que vamos a empezar otra vez como definiendo qué es un rol. Para ello, vamos a imaginarnos como que tenemos las llaves tenemos un edificio y tenemos llaves del edificio. Yo como usuario EIM o como humano tengo mis llaves que nunca cambian, las tengo 24/7 y puedo entrar a todos los cuartos y esas llaves son como exclusivamente para mi uso. Un rol es alguien a quien yo le doy unas llaves por un tiempo específico. Entonces, por ejemplo, llega alguien, ¿no? Y este muñequito va a tener unas llaves que yo le voy a dar 5 horas, o por 1 hora, o por media hora. Y esa llave que yo le voy a dar a este muñequito es solo sirve para abrir una puerta. Entonces, llevando esa analogía a la definición real de un rol, es básicamente una entidad que tiene un permiso temporal en AWS. En vez de darle un llavero fijo, como que pueda entrar y salir 24/7 a todos los lugares que quiera y sean sus llaves, le voy a dar unas llaves temporales para que haga lo que tenga que hacer y luego me las tiene que devolver o renovarlas. Entonces, esos permisos temporales son útiles primero para que servicios de AWS se hablen entre sí. Por ejemplo, si tenemos una función lambda que necesita leer archivos de S3, pues no vamos a crear un usuario para esa lambda, sino que vamos a crear un rol y ese rol va a hacer las acciones que necesita hacer la lambda como en mi nombre. O sea, va a tener los permisos por X cantidad de tiempo de hacer ciertas acciones. Yo no voy a crear un access key, un secret key para la lambda, sino que todo será a través del rol. Eso ahorita lo vamos a ver, un ejemplo real. Y segundo es, a veces que uno tiene varias cuentas en AWS, los roles sirven para asumir como permisos en otra cuenta. Entonces, si tengo una cuenta A, puedo ir a la cuenta B asumiendo un rol. ¿Listo? ¿Cómo es la anatomía de estos roles? Los roles, para que funcionen, necesitan dos partes fundamentales. La primera es que el rol siempre debe tener una política de confianza. La política de confianza básicamente se ve de esta manera. ¿Qué dice? Que se permite el servicio de Lambda hacer la posesión de este rol. O sea, el rol que tenga esta política puede ser asumido
por el servicio de Lambda. No dice como por una Lambda en específico, sino por el servicio de Lambda. Entonces el mismo rol, si tiene los permisos necesarios para las acciones que van a hacer varias Lambdas, serviría pues para varias Lambdas, no solo para una en específico. Eso se llama Trust Policy o política de confianza, que define básicamente quién puede asumir el rol. Para este ejemplo es una Lambda. Entonces responde a la pregunta, ¿a quién le doy esta credencial? Y por ejemplo, solo el servicio Lambda puede asumir este rol o solo la cuenta tal puede asumir este rol. Si acá hubiera pues como una cuenta, la ID de una cuenta, no podría ser asumido por Lambda, sino por recursos o usuarios de esa cuenta. O también puede ser asumido por un usuario específico. Si acá dijera Natalia.Figueroa, podría ser asumido por Natalia.Figueroa. Y la segunda parte que compone el rol es la política de permisos o permission policy, que esta ya define qué puede hacer quién asume el rol. Con esta política yo digo qué puede hacer la Lambda cuando asume ese rol. Acá ya me voy a referir a acciones específicas, tipo la política que expliqué en mi primer video de EIM, de escribir en un bucket. Entonces, esta política responde a, siguiendo con la analogía pues de las llaves, a cuáles cuartos puede entrar quien tiene estas llaves o esta credencial. Ejemplo, puede leer y escribir en el bucket de S3, un bucket cualquiera. O puede hacer deploy en ECS. Son dos cosas distintas y ambas tienen que estar bien configuradas para que el rol funcione. O sea, no va a funcionar si tiene la Trust Policy y no va a funcionar si no tiene la Permission Policy. Las dos tienen que existir en el rol para que este funcione. Eso nos lleva pues como a ver un poquito más a profundidad cómo funciona el STS Assume Role. El flujo es muy sencillo. Básicamente acabamos de usar una Lambda, que es como el servicio más común que se usa para asumir roles, y es la Lambda hace un llamado al servicio de STS Assume Role con el AR en el rol. El AR en el rol es como el nombre completo del rol que creamos para ser usado en la Lambda. Entonces el servicio de STS verifica que la Lambda esté en la Trust Policy. Él lo que hace es básicamente leer este principal. Y si dice Lambda, pues como el nombre de AWS que es lambda.amazonaws.com, él va a decir, ah, sí, está autorizado. Y va a generar o devolver como unas credenciales que están compuestas por Access Key, Secret Key y Session Token, que expiran para este ejemplo en 1 hora. Eso puede ir desde minutos hasta 12 horas máximo. Después de 12 horas, sí hay que regenerar el token. Entonces, STS devuelve las credenciales y ya el rol las puede usar para hacer las acciones que sea que tenga que hacer, sea pues como escribir en un bucket o en una tabla de Dynamo o encender una instancia. O sea, puede haber muchas acciones que se pueden hacer desde una Lambda, ¿cierto? Luego, después de 1 hora, las credenciales expiran. Cuando expiran las credenciales, se debe volver a llamar a STS Assume Role para obtener nuevas credenciales temporales, que básicamente ahí lo determinante es el token. Finalmente tenemos la pregunta del millón: ¿cuándo usar roles y cuándo usar usuarios EIM? La regla práctica es que si algo corre dentro de AWS, usar un rol. Si es un humano externo quien necesita acceso temporal, también usar un rol. Pero pues habrá unos casos en los que será necesario usar un usuario EIM, porque pues finalmente igual si existen es por algo. O sea, como que no se trata de satanizarlos, pero en su mayoría debería ser como, o bueno, es una mejor práctica usar roles. Pero el usuario EIM debería ser como el último recurso. Sin embargo, pues habrá casos donde es necesario. Un caso de esos es el caso en que un humano necesite acceso a la consola de AWS, es decir, pues no sé, que tengo que ver como todo el wizard o todo lo que hemos visto a través de la consola. Eso sí, pues tiene que ser con un usuario bien, porque un rol no te va a permitir como loguearte y hacer esas cosas. Si tenemos una aplicación muy viejita escrita en un código pues que ya está súper deprecado, no sé qué, y no soporta roles, para ese caso que es demasiado específico, pues sí habrá que usar un usuario de IAM con usuario y contraseña o access keys, que en realidad pues es un poco peligroso porque esas access keys no se regeneran constantemente. Entonces digamos que ahí hay un hueco de seguridad, pero sí te toca.
Finalmente, tenemos cuando se necesita un acceso de larga duración y no hay otra alternativa. O sea, tengo un proceso que corre 24 horas, no puede parar ni un segundo, no hay manera de rotar credenciales. Sí o sí tengo que crear un usuario porque, como acabo de decir, las Access Key y Secret Key no expiran. Entonces, como que ahí tengo acceso indeterminado, infinito, a lo que sea, pues al proceso que esté corriendo. Estos son como los casos más comunes que pueden pasar para seleccionar un usuario EIM. Así pasamos a los roles, que es la mejor práctica que sugiere AWS, pues digamos que hay como más campo de acción o más casos de uso. El primero es si un servicio de AWS necesita permisos, es decir, una Lambda, un EC2, un ECS, como que necesitan hacer acciones específicas, entonces para eso usar roles o hablar entre ellos. Para tener acceso entre cuentas, ya vamos a ver como un ejemplo más o menos cómo funciona, pero si tengo varias cuentas, no sé, 10 cuentas, es mejor tener un usuario y roles en las otras 9, entonces este usuario puede asumir el rol en las otras 9 que 10 usuarios, o sea, y 10 contraseñas, o sea, eso es insostenible. Luego tenemos que se usan demasiado los roles para la federación de identidad. Si yo, por ejemplo, me integro a un SSO como de Google, por ejemplo, significa como que ya mi identidad está validada a través de mi correo electrónico. Pues esto genera que AWS por debajo crea unos roles y cada vez que yo entro a alguna cuenta pues me va a crear un rol con unas credenciales que expiran cada tanto, o sea, cada 6 horas, cada 8 horas, de acuerdo a lo que se defina la sesión. Y luego es si tengo aplicaciones corriendo en AWS que necesitan llamar a otros servicios para hablar entre ellos, y además tengo pipelines de CI/CD, por ejemplo con GitHub Actions, que ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo se integra GitHub Actions con OIDC, para que veamos que no hay necesidad de poner unas credenciales en el workflow, sino que a través de un rol que asume GitHub en AWS se puede hacer el despliegue de todos los recursos que necesite. Acá tengo como los 3 patrones más comunes para usar roles en AWS, muy parecido a los casos que acabo de mencionar. El service role, que es cuando, digamos, la Lambda necesita tener una acción, digamos, escribir logs en Amazon CloudWatch. Entonces eso lo hace a través de un rol que tiene una política que le da permisos de escribir logs en CloudWatch. El otro es el del Cross Account Role, que digamos desde la cuenta A, el usuario de servicio en la cuenta A puede asumir un rol en la cuenta B y hacer algunas acciones. Digamos, si tengo un bucket en la cuenta B, pero necesito un documento de ese bucket en mi cuenta A, puedo asumir un rol y venir y leer el documento en el bucket. Y finalmente tenemos el de Identity Federation, o pues como Identity Providers también, que identidades externas asumen roles en AWS sin necesitar usuarios de EIM. Vamos a hacer el ejemplo ahorita con GitHub, de ver cómo GitHub Actions usa OIDC para asumir un rol y hacer deploy directamente sin guardar ningún access kit en los secretos ni directamente en el workflow. Entonces, listo. Creo que ya podemos entonces pasar a la parte práctica, donde vamos a ver unos ejemplitos de cómo funciona esto en tiempo real. Bueno, vamos con nuestro primer ejemplo, que será crear un rol. Nos venimos y vamos a ir a la parte de roles. Le vamos a dar crear rol, y este rol que vamos a crear lo vamos a usar en una Lambda. Entonces acá vamos a escoger AWS Service, vamos a escoger Lambda y lo vamos a dejar acá simplemente en Lambda, que básicamente permite que la función Lambda llame a otros servicios de AWS como en mi nombre. Si fuera como para manejar otros servicios de AWS sería esta opción, pero como acá solo vamos a escribir en un bucket, pues escogemos esta. Le damos siguiente, démosle permisos de S3, démosle full access y vamos a ponerle este nombre y lo vamos a crear. Entonces, como pueden ver, acá ya se creó el rol, es casi como crear un usuario de EIM. Miren que me dice cuánto es la sección máxima que va a durar este rol. Yo puedo editar esto y ponerle esta cantidad de, pues estas opciones de tiempo, o customizarlo. Acá me sale la ARN, que es como el nombre completico del rol, está compuesto por la cuenta, el tipo pues como de recurso que es un rol y el nombre que le puse. Y acá el servicio donde está ubicado, que es EIM. Los permisos que le asigné, que sería para este caso solo Amazon S3, y acá la política de confianza, que miren que es igualita a la de la presentación y se puso por default. Al yo escoger
que el servicio iba a ser una lambda, AWS genera la política automáticamente, que es una lambda, que este rol puede ser asumido por el servicio de lambda. Entonces lo que vamos a hacer acá es irnos al servicio de lambda, acá, y vamos a crear una lambda. Acá voy a poner el nombre, le voy a poner test role porque pues solo quiero mostrar cómo funciona el rol. Acá voy a poner Python porque voy a poner un código en Python. Y si yo dejo esto así y simplemente le doy crear función, esto me va a crear un rol automáticamente. Pero como yo ya creé mi rol y ya le di permisos a este rol, vengo acá en Additional Settings, Custom Execution Role y le doy prender. Y acá me va a salir las opciones de roles que tengo en mi cuenta, que sería este. Y le doy guardar. Ahora sí, miren que acá me lo va a crear con este rol que yo ya creé. Le doy crear función. Esto es una función lambda. O sea, así se ve una función lambda. Es básicamente una interfaz donde yo puedo poner un código y ese código va a correr sin necesidad de yo poner un servidor, temas de red, nada. Acá se va a ejecutar el código en este servicio, por eso se llama serverless, porque pues como que no necesita nada de mi parte excepto el código. Entonces acá vamos a poner este código, pues es súper sencillito, la verdad lo hice con Gemini, donde básicamente en este bucket que tengo, ya en mi cuenta, que miren que coincide con el nombre, vamos a escribir un archivo que se llama archivo desde lambda.json con un contenido X, pues que dice como lambda escritura exitosa. Y si eso no funciona, me va a devolver un 500. Si funciona, me va a devolver un 200, como con este mensaje que dice archivo subido correctamente al bucket. O si no, pues error de permisos y conectividad. Muy sencillito este código, está escrito en Python. Por eso cuando creé la lambda escogí que el runtime iba a ser Python. Si esto fuera Node.js, hubiera escogido pues ese runtime. Pero pues como va a correr Python, entonces escogí Python. Le doy acá en deploy para que la función se actualice. Acá me sale updating the function y ya quedó actualizado el código. ¿Cómo pruebo esto? Muy sencillo, vengo acá a test y simplemente le doy test. Confirmemos que el bucket está vacío, entonces simplemente le doy test. Acá me sale que está jugando la función y que fue exitosa. Efectivamente me devolvió un 200 y me dijo archivo subido correctamente a prueba listar CLI buckets. Entonces si vengo acá al bucket debería aparecer un archivo. Efectivamente aparece un archivo que fue el de mi código. Lo que quiero mostrar acá es algo súper importante. Lo primero es que miren que yo en mi código en ningún punto tengo credenciales como de usuario, una contraseña, un access key, no tengo absolutamente nada. ¿Y qué va a pasar si yo le quito al rol el permiso de ese 3 y vuelvo a ejecutar la función? Esperen. Y vengo acá y cambio, digamos, esto para que suba otro archivo. Le doy deploy, verifico que esto ya no tiene permisos. Vengo acá y le doy test y la función se ejecutó correctamente. Pero miren que ya me devuelve un 500 porque ya no tiene permisos o conectividad con ese 3. ¿Por qué? Porque le quité los permisos al rol, ¿cierto? Entonces miren que así exista la política de confianza. Esto sigue igual. Si yo quito los permisos o no le doy permisos al rol para ejecutar acciones, pues la lambda que está utilizando ese rol lo podemos ver acá en los permisos. Acá puedo ver el rol que está utilizando. No va a poder hacer nada porque pues hay que explícitamente como darle esos permisos. Bueno, acá ahora vamos a crear otro rol, pero que pueda ser asumido por un usuario. ¿Cuál usuario? Yo. Entonces miren que acá cambia el principal, ya no sale como AWS lambda no sé qué, sino que sale la ARN de el usuario que puede asumir este rol. Entonces le vamos a dar next, vamos a dar permisos, que puede tener permisos de admin. No es una buena práctica, pero igual. Vamos a guardarlo y vamos a crear el rol. Miren que acá pues quedó la trust policy con mi nombre y luego los permisos que yo voy a poder tener. Cuando yo asuma este rol voy a poder tener permisos de administradora. Acá quiero aclarar algo y es que como este usuario tiene permisos de administrador, no será necesario como ponerle una política que diga que puede asumir este rol. O sea, además de que el rol necesita una política de confianza para decir como que Natalia Figueroa puede asumir este rol, el usuario Natalia Figueroa necesita una política que diga
tengo permisos de asumir este rol. Pero como acá tengo un permiso de administradora, pues no la tengo que poner explícitamente. O si no, pues sí tendría que hacerlo. Entonces ya lo que vamos a hacer es irnos a la consola y ver qué perfil tengo en este momento. Listo, tengo el de Natalia Figueroa. Entonces ahora voy a asumir el rol. Miren que leer en el rol es este. Y el nombre de la sesión, pues eso genera como una sesión aparte. Es sesión demo. Le vamos a dar enter. Y no me dejó. No me dejó porque el nombre está mal. Acá no es asumir rol test. Ahora sí. Miren que me devolvió unas credenciales temporales que no son las mías. Esas credenciales están compuestas por un access key, un secret key y un token, que es lo que hace toda la diferencia con la fecha de expiración. Esto está en UTC, pero pues se entiende que cuando este tiempo sea, pues ya estas credenciales van a expirar y tengo que regenerarlas. Entonces, y acá pues me dice como el nombre de la sesión y el rol que asumí. Miren que me sale como que asumí el rol, este rol y el nombre de la sesión demo. Listo, claro, hasta ahí. Entonces ya podría ser como las acciones normalitas. Epa, me confundí. Ya sería como esto, listar los buckets o pues lo que quiera hacer. Y listo, para ir finalizando el video, creo que este es el ejemplo más importante que vamos a hacer el día de hoy y es hacer la configuración de que un workflow de GitHub pueda venir a mi cuenta de AWS y desplegar recursos sin necesidad de un access key, un secret key o un usuario, simplemente asumiendo un rol. Entonces acá yo tengo escrito el paso de cómo vamos a configurar esto. Entonces vamos a seguir los pasos acá en vivo y en directo. Lo primero es que vengo pues EIM, roles y acá voy a encontrar Identity Providers. Le vamos a dar en Add Provider, OpenID Connection y vamos a copiar esta URL de acá, ¿cierto? La audiencia será stsamazon.com y listo. Le vamos a dar añadir provider. Súper bien. El URL resultante será esta. Vamos a confirmar efectivamente. Luego vamos a venir a AWS y vamos a crear un rol que es el que será asumido por una lambda que vamos a desplegar en mi cuenta usando GitHub. Entonces listo, vamos a escoger acá los permisos de lambda basic execution, que sería este. Le vamos a poner un nombre al rol, que sería este. Tienen que acá me creo otra vez la política de confianza como siempre lo he hecho pues cuando creamos roles para servicios y listo. Acá quedó el rol, muy bien. Ahora vamos a crear otro rol que es el rol que será asumido por GitHub. Porque una cosa es el rol que asumirá el workflow de GitHub y otra cosa es el rol que usará la lambda. O sea, son dos cosas diferentes. Acá sí vamos a escoger es que es una web identity y vamos a escoger el proveedor que ya configuramos, que es el de token, action, GitHub, bla, bla, bla. La audiencia es la misma. La organization, pues como lo voy a hacer desde mi cuenta, entonces vamos a escoger Natalia Figueroa T24. Si dejo esto en asterisco, significa que cualquier repositorio que venga de esta organización podrá, digamos, usar este rol y desplegar en AWS. Pero yo lo voy a acotar por temas de seguridad. Entonces vamos a poner que solo el repositorio que yo estoy usando. Lo mismo con la rama. Si dejo el asterisco, puede ser el deploy desde cualquier rama. Pero si lo quiero acotar a que sea solo desde la rama main, pues esto significa que solo este repositorio podrá desplegar en AWS si el deploy es en la rama main, pues si el push se hace en la rama main. Listo, le damos next y vamos bueno, acá no hay necesidad como de ponerle permisos todavía. Vamos a ponerle el nombre. Miren que acá se creó la política un poquito diferente a las que hemos visto. Dice básicamente que el rol será asumido a través de un rol con web identity, con este proveedor. Y solo, string like significa como solo si hace match con repositorios que vengan de esta organización con este nombre y de la rama main. Solo si esto se cumple va a poder como asumir el rol. Vamos a crear rol y listo.
Una vez creado el rol, vamos ahora sí a darle los permisos, que es toda una política como más personalizada. Entonces le vamos a dar agregar permisos, inline policy, que es como políticas que yo misma escribo, y vamos a copiar esto acá. Se las voy a mostrar bien acá en consola. Vamos a crear la política. La política básicamente consta de que este rol va a poder obtener la función, crear la función, actualizar la función, el código de la función, actualizar la configuración de la función. ¿De cuál función? Esta función que vamos a crear. Y que va a poder pasarle el rol pues a la lambda como tal, ¿cierto? Bueno, el proyecto que vamos a desplegar es este súper sencillito, consta de pues el workflow. Para los que no saben, en GitHub se reconoce como los actions de esa manera, la carpeta.github/workflow, y en un formato YAML se hace pues como el template, pues se escribe como la estructura del workflow, que es que cuando se haga un push a la rama main proveniente de la carpeta lambdas o GitHub, se hagan los siguientes jobs, pues para este caso solo uno. Esto va a correr en un servidor de Ubuntu. Acá se setean como las variables de entorno, que son la región, el nombre de la función que vamos a crear y el rol que vamos a asumir. Miren que este es el mismo rol que creamos para la lambda. Y acá ya es la parte mágica especial de este video, pues lo que quiero que nos enfoquemos, y es, miren cómo yo no tengo que poner credenciales quemadas, ni secretos, ni nada, solo como con esta actions que ya está creada por AWS, súper segura pues, creada por ellos. Se encarga por debajo de que con el ARN del rol, GitHub Actions Deploy Role, que es el que yo creé para GitHub, y con la región, que acá se hace referencia a ems.wsr, significa que es esta región de acá. Solo con esto yo ya tengo acceso a hacer un deploy en AWS. No necesito usuarios, no necesito access keys, secret keys, no necesito quemar secretos acá, ni ponerlos como esto, como variables de entorno, no. Simplemente creando un rol y agregando el identity provider en AWS puedo como hacer todos los deploys. Y bueno, ya esto es como para hacer el deploy de la lambda, no es lo importante en este momento. Lo importante es ver la manera en que se asume el rol y en que nos conectamos a AWS solo con esta action. Entonces si yo le doy a esto, no, esperen, que es que hello sin credenciales. Miren que acá estoy parada en la rama main. Pues esto no es tan buena práctica, pero para el ejemplo sirve. Lo ideal sería como abrir un PR. Vamos a hacer el push y listo. Entonces si yo me vengo ya acá a mi repositorio y vengo a actions, miren que ya se desplegó en cuestión de minutos, segundos, ni siquiera un minuto, solo 8 segundos se demoró. Y acá podemos ver el step de la autenticación que hizo con AWS. Entonces asumí este rol con esta audiencia y pues uso las variables de entorno, tin, y acá ya creo la función. Entonces me salen como los detalles de cuál es la función, cuál es el ARN, la hizo con Python, el rol de la función, etc. Entonces vamos efectivamente a validar que en la cuenta de AWS en las funciones ya me salga esa. Y efectivamente, ya me sale acá la función con las especificaciones que yo le di y el código que tengo en mi terminal. O sea, la misma cosa. Tin, tin. Y listo, amiguitos. Eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Las formas en que podemos asumir roles en AWS, especialmente la integración con GitHub. Así que espero que este video les haya sido útil. Suscríbanse y nos vemos en la próxima. Chaito.